Hola, ¿qué tal? Huawei Watch GT3. Este es el de 42, pero también está el de 46, fíjate. O Huawei Watch GT3 Pro. Mira qué elegancia, qué diseño, qué maravilla, qué bonito. ¿Uno o el otro? ¿Vale la pena pagar ciento y pico euros más de precio que cuesta este si en realidad las características son muy parecidas? Bueno, aquí lo vamos a ver todo, pero cuidado, que aquí vamos a ir al grano. No nos vamos a entretener en imágenes de uno, imágenes del otro, qué bonito este, qué bonito lo otro. No, yo te voy a contar mis cosas y si tú quieres ver cómo es uno o el otro, qué hace uno y qué hace otro así por separado y todo muy bien puesto y todo muy bien planteado, mira la descripción del vídeo que tienes el review de uno, review de otro, pero aquí lo que vamos a ver son las diferencias. Y como no, también te daré mi veredicto y con cuál me quedaría yo. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del precio, porque te he dicho que uno cuesta ciento y pico euros más que el otro. Bueno, vamos a dejarte claro de que el precio de salida del Huawei Watch GT3 era de 249 euros. ¿De acuerdo? Pero ahora, a fecha de grabación de este vídeo, está a 169, tanto el modelo de 42 como el modelo de 46. Lo van subiendo, lo van bajando de precio. Huawei lo hace mucho eso, va haciendo promociones y descuentos de vez en cuando, así que échale un vistazo. Y luego, por otro lado, el precio de salida de la versión más económica del GT3 Pro es de 369 euros. Este concretamente, el que tiene la correa de titanio, cuesta 499, lo que pasa es que ahora, a fecha de grabación de este vídeo, la versión más barata del GT3 Pro es de 299 euros. El que lleva la correa de goma es de titanio. En todos los casos, versión más cara o versión más barata, va a ser de titanio. El modelo de 46 milímetros va a ser de titanio. Pero también hay otro modelo que es de 43 milímetros, no 42, de 43 milímetros, que es de cerámica. Sí, y si quieres incluso puedes tener la correa de cerámica, toda de cerámica, con los eslabones de cerámica. Allá ellos. Y ese cuesta más, ese cuesta 599. Pero bueno, bajando a lo que es el terreno de lo más asequible, 299 euros el modelo de 46 en titanio y con la correa deportiva. Si lo quieres con la correa de titanio, 399 a fecha de grabación de este vídeo. O sea, 130 euros de diferencia. Vamos al siguiente aspecto, que es el diseño y los materiales. Vamos a hablar del diseño. A ver, en los dos casos, los dos relojes están muy bien diseñados, son preciosos en ambos casos, pero claro, este siempre va a ganar la partida. El GT3 Pro es brutal, es maravilloso, a mí me encanta. Pero vamos a ver, en materiales, el GT3 normal es de acero inoxidable y por detrás es de plástico. Correas, pues puedes comprarle si quieres una de piel, también tienes una correa metálica. Y entonces aquí el GT3 Pro, atención porque la caja es de titanio en todos los casos y también en todos los casos es con cristal de zafiro. Y cuando dicen cristal de zafiro, no te pienses que se van a la mina a sacar un cacho así grandote de zafiro y lo pulen y lo cortan. No, es zafiro sintético, está fabricado, pero es cristal de zafiro igualmente y te va a resistir todo lo que quieras y más. Yo le pondría un protector por si acaso. Y luego tienes la correa de goma, la deportiva, tienes correa de piel y también tienes la correa esta de titanio, que es maravillosa, que incluso tienen el detalle de hacer que los eslabones no se junten entre ellos para que no me pellizque los pelicos de la muñeca, que eso ya es muy interesante, que han tenido esa vista. La vista que no han tenido es que la parte de la hebilla del cierre no es graduable, no se puede meter más para adentro ni más para afuera, y entonces cada vez que le quitas un eslabón para hacer la correa más pequeña, que por cierto los eslabones se pueden quitar con el dedito, clic, clic, y tiene unos resortes aquí para quitarlos, que es maravilloso, pero claro, un eslabón entero te hace la correa o mucho más grande o mucho más pequeña. Si tú lo que quieres es tenerla exactamente ajustada, luego te voy a decir un problema que tiene cuando vas a hacer deporte. Pero eso vendrá luego. En términos de sensores, pues como puedes imaginar, los dos tienen el mismo sensor, porque los dos son el Huawei Watch GT3. Este es el Pro, pero el sensor biométrico es el mismo que este, el TrueSync 5.0 Plus, que a mi entender es un sensor extraordinario con 8 fotosensores, muy sensible, muy preciso y que funciona fantásticamente bien, que en ambos casos te mide la temperatura, te mide el corazón, la frecuencia cardíaca y te mide el oxígeno en sangre las 24 horas en los dos. Pero como te decía, cuidado con el sensor de frecuencia cardíaca en el GT3 Pro. La correa
sea más bonita y más cara, no te lo puedes ajustar al 100% tal y como tendrías que ajustártelo cuando te vas a correr, que ya sabes que la correa se tiene que ajustar muy bien a la muñeca. Pues en este caso, eso tú cuando vas a correr, tú no te puedes ajustar más el reloj, ¿vale? En el review del GT3 Pro, se rieron mucho de mí cuando les dije a la gente que os pusierais algo aquí que hiciera de grueso para que el sensor estuviera todo el rato tocando aquí en la piel. Y utilicé como ejemplo un calcetín del niño, que me lo puse aquí en medio. Vale, eso es horroroso y es cutre, ¿vale? No utilicéis un calcetín, pero es para ejemplificar que os tenéis que poner aquí algo, yo que sé, lo que sea, cada uno tendrá su imaginación, para que el sensor esté constantemente tocando aquí en la muñeca y no baile. Porque entonces alterará la medición de la frecuencia cardíaca cuando salgáis a correr o cuando hagáis cualquier otro deporte. Ese es el problema que le veo yo al GT3 Pro, que el GT3 normal no tiene porque las correas son más convencionales. En cuanto al GPS, me pasó una cosa un poco rara, porque teóricamente los dos tienen el mismo GPS, aunque, atención, el GPS del Huawei Watch GT3 normal es un GPS algo más sencillo porque este es de doble banda. Y al ser de doble banda, teóricamente es más preciso. Vale, pues ¿qué me pasó? Que me fui a correr y resulta que, empezando desde el mismo sitio, en el mismo momento, con los dos relojes, uno me hizo 5 kilómetros y el otro me hizo 5 kilómetros y algo, y 200 y pico metros, ¿vale? Que en 5 kilómetros haya un decalaje de unos 200 metros, pues claro, a ver, yo por especificaciones, teóricamente, me fío más de este, que es de doble banda, igual que el GT Runner, que es un sensor GPS algo más avanzado que este, y por lo tanto diríamos que aquí, en cuestiones de GPS, gana el GT3 Pro. Y luego también tienen su brújula, su altímetro barométrico en los dos casos, y eso nos va a permitir hacer actividades al aire libre midiendo el desnivel acumulado, ganado o perdido, cosa que por ejemplo el Huawei Watch Fit 2 no tiene, y al no tener no te mide las altitudes. Vale, pues estos sí, estos te miden las altitudes, tienen la actividad de senderismo de montaña, por ejemplo, y nos va a ir muy bien porque nos va a decir la altitud, el desnivel, etcétera. Pasamos al siguiente aspecto, la batería, que pasa aquí una cosa muy curiosa, y es que el GT3 Pro tiene una batería de 530 mAh. Y el GT3 normal tiene una batería de 455 mAh, pero luego vas a ver las especificaciones y todo eso, que en realidad es así, y te dice que te llega a durar hasta 2 semanas, 14 días de batería, pero bueno, con un uso un poco más intensivo se te va a los 7-8 días, vale, pues yo creo que este igual te da, con uso intensivo, 1 o 2 días más de batería que el GT3 normal. El GT3 Pro, al tener un poco más de batería y prácticamente las mismas funciones, igual se te va a las 2 semanas más fácilmente que este, que igual no te llegará tanto a las 2 semanas. Pero bueno, que los dos se mueven entre 8 y 14 días en función del uso que le des. Pero la semana la vas a tener asegurada. Y con este probablemente igual te vas a los 10 días casi seguro. Y otra diferencia que tiene el GT3 Pro con respecto al GT3 normal es que el GT3 Pro, que también tiene carga inalámbrica, los dos tienen carga inalámbrica, los puedes poner en cualquier cargador inalámbrico, pero este, con el cargador propio que te viene en la caja, tiene carga rápida, tiene carga algo más rápida que el GT3 normal, y este lo puedes cargar en 85 minutos, ya lo tienes cargado al 100%, no son aquellas 2 horas estándares de la mayoría de dispositivos, no, pues este en 85 minutos, o sea en 1 hora y media aproximadamente, lo tienes cargado. Vamos a hablar ahora de especificaciones básicas porque en ambos casos, vale, son prácticamente lo mismo. Hay una diferencia muy importante. A ver, los dos utilizan el sistema operativo Harmony 2.1, perfecto, pero este tiene 4 GB de almacenamiento y este tiene 32 GB de almacenamiento. Pero bueno, en este caso se te quedan 25 GB disponibles y en este caso se te quedan 2 GB disponibles. Claro, a este le puedes poner 500 canciones y a este, imagínate, pues 5.000 canciones si quieres le puedes poner a este, que te tienes que ir a dar la vuelta al mundo para terminarlas todas. O sea que claramente gana en términos de espacio el GT3 Pro. Y en cuanto a aplicaciones, hay muy pocas. En ambos casos tienen las mismas aplicaciones disponibles, exactamente las mismas aplicaciones disponibles que se le pueden instalar a los relojes. Desde la aplicación Salud de Huawei tienes una pequeña App Gallery con unas pocas, yo que sé, unas 20, 20
y pico aplicaciones que se le pueden instalar, pero la mayoría no sirven para nada, o al menos a mí no me sirven para nada. Hay muchas aplicaciones de rezar, de ver cuánto comes, de ver las calorías que te gastas y cosas así como de salud, de mantenimiento y no sé cuál. No sé, que no son las típicas, no vas a encontrar ni Spotify, ni YouTube, ni Telegram, ni estas, no las vas a encontrar. Ya irán viniendo, creo yo. Una cosa que tiene muy buena Huawei es que van sacando muchas actualizaciones y cada vez van mejorando más y más los productos que sacan, que cuando los sacan a la venta quizá al principio están muy verdes, pero luego, oye, van mejorando con el tiempo. Pues sí. Bueno, vamos a hablar de deportes, porque en deportes, en las actividades deportivas y ejercicios que se pueden hacer, hay diferencias. Hay dos cosas nuevas, al menos que yo haya visto, dos cosas nuevas que te aporta el Huawei Watch GT3 Pro que no las tiene el GT3 normal. Una de ellas es el buceo. Yo, después de darle muchas vueltas, si te fijas en el review que hice del GT3 Pro, yo, claro, tenía una duda muy grande, porque digo, a ver, te dejan sumergirte hasta 30 metros, pero luego en las especificaciones hay unas advertencias que te dice que este reloj no puedes hacer submarinismo más allá de 30 metros, pero es que tampoco es apto para hacer submarinismo, que si de superficie, que si de plataforma. Y bueno, entonces, ¿qué submarinismo podemos hacer? Vale, pues resulta que recibí hace poco una nota de prensa de Huawei donde lo explica algo mejor y deja claras las cosas. Después de darle muchas vueltas y de ver que el GT3 Pro solo es certificado de 5 atmósferas, digo, bueno, 5 atmósferas solo es nadar por superficie. Bueno, no, pero la clave no es esa. La clave es que está certificado con la norma EN 13319. Es la que se aplica en estanqueidad a los accesorios para submarinismo. Pero cuidado, que la nota de prensa me lo dejó muy claro y ahora yo te lo puedo trasladar. ¿Qué se puede hacer con el GT3 Pro y qué no se puede hacer? Vale, pues el buceo que puedes hacer es snorkeling o apnea, puro y duro. Si te vas con bombonas de oxígeno a sumergirte y estarte mucho tiempo, entonces es cuando no es apto el reloj, porque entonces le puede entrar agua tanto tiempo con mucha presión, igual al final le acaba entrando. De la misma forma que el reloj tampoco es apto para ducharte con agua caliente y esas cosas que ya sabemos, que si el agua a presión, que si las saunas, que si el vapor y que todo eso. Pero aquí puedes hacer buceo libre, no escafandrismo ni submarinismo con bombonas de oxígeno y esas cosas de Capitán Cousteau. Puedes hacer buceo libre e incluso tiene ejercicios de apnea para que tú practiques tu potencia pulmonar y cada vez vayas ganando en más potencia pulmonar y cada vez puedas irte pues sumergiendo durante más tiempo. Pero llega un momento que te ahogas, si no subes. Ah, bueno, lo digo por si acaso. Y bueno, todo esto del buceo, el GT3 no lo tiene. Y otra cosa que tiene el GT3 Pro que le falta al GT3 normal es el golf, ejercicios de golf. Bueno, cuidado, no es aquello de que le puedes meter un mapa tú al reloj con los 18 hoyos como pasa en otras marcas. No, aquí no, cuidado. Aquí lo único que te permite es irte a hacer un pitch and putt. De hecho, la actividad aquí no se llama golf, sino que se llama campo de práctica. O sea que la gente que se está iniciando en el golf, pues esto os va a ir muy bien para vuestras prácticas a la hora de golpear la pelota. Y bueno, en términos deportivos hay más diferencias. Hay más diferencias porque, por ejemplo, este tiene una prueba de tu umbral de lactato. Es como una especie de prueba de esfuerzo para ver cuál es tu condición física. Este no la tiene. El GT3 Pro, por ejemplo, también, después de una carrera, me dijo cuál era mi carga de entrenamiento aeróbica y también la anaeróbica. Este no, este solo me dice la aeróbica. Y luego la lista de todos los deportes que se pueden incluir, que son aproximadamente un centenar, está actualizada. No, los deportes y las actividades son los mismos, pero las traducciones son como más reales, ¿no? Y bueno, seguimos con más diferencias, porque hay cosas que el GT3 no tiene, que sí aparecen, son características nuevas que se introducen en el GT3 Pro. ¿Vale? Poco a poco vamos viendo cuál es la diferencia de precio y en qué se justifica. Vale, pues el GT3 Pro, tiene medición de la rigidez arterial. La medición de la rigidez arterial se hace a través del botón de abajo, que es un electrodo, en realidad es un electrodo. Y además, en algunos países, con algunos teléfonos y no en todos los usuarios, también te hace electrocardiograma, que tú luego te vas a la página principal de Huawei, a la página oficial del producto Huawei Watch GT3 Pro, y miras todas las características
y electrocardiograma no está, pero yo he visto que en algunos casos sí aparece. En mi caso no, así que yo no lo he podido probar. Yo he podido probar la rigidez arterial. Luego pasamos a otro aspecto, a otra característica, que es el NFC, los pagos con el reloj. A ver, ¿puedo pagar finalmente con el reloj? Si me compro el GT3 Pro, podré pagar, porque con este no puedo. Bueno, pues te voy a decir que en ambos casos el chip NFC lo tienen. Se puede pagar, pero solo en algunos países. Y me temo que solo en China, de momento, porque en Europa y yo creo que en América tampoco se puede, hasta el día que les dé la gana y empiecen a añadir nuevas actualizaciones que sí lo permitan. No os preocupéis, que llegará el día en que lo conseguiremos. Y si no es con este modelo, será con los siguientes, porque por lo que están tardando veo que la cosa va para largo. Total, que con ninguno de los dos puedes pagar con el reloj. Y si te has hecho un poco de lío y no te acuerdas de la mitad de cosas, yo te las resumo aquí, las diferencias, porque el precio es importante. El precio, uno cuesta 169 y el otro cuesta a partir de 299, o sea que el GT3 Pro cuesta 130 euros más. En términos de medición de la frecuencia cardíaca, cuidado, porque a pesar de que los dos tienen el mismo sensor biométrico y los dos teóricamente tendrían que medir lo mismo, cuidado, porque si te compras el de titanio con correa de titanio no te lo vas a poder ajustar suficientemente como para hacer una buena medición deportiva. En reposo y con tranquilidad los dos te marcan lo mismo, pero en deporte cuidado, porque puede haber algunas diferencias. En GPS creo que es algo mejor el GPS del GT3 Pro, porque es un GPS de doble banda simultánea, si no me equivoco, a diferencia del GT3, que es es un sensor normal que admite muchos satélites, pero que siempre va a ser algo más exacto y más preciso el del GT3 Pro, que es el mismo del GT Runner, que pues llegó una evolución del GPS. En términos deportivos, el GT3 Pro tiene buceo, tiene prácticas de golf, tiene prueba de umbral de lactato y te mide la carga de entrenamiento aeróbico y también la anaeróbica, a diferencia del GT3, que solo te marca la aeróbica. Además, dicen que hace electrocardiogramas, y si no te los hace, te hará una medición de la rigidez arterial. Eso sí lo vas a tener en todos los aspectos, pero yo creo que lo del electrocardiograma vendrá en futuras actualizaciones, así que yo creo que podemos esperarlo. Y además, en términos de batería, tiene algo más de batería y carga un poco más rápido que el GT3. Y bueno, vamos a por mi veredicto. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me conviene más comprar? ¿El GT3 o el GT3 Pro? ¿Son suficientes las diferencias que justifiquen el exceso de precio en el GT3 Pro? Mi veredicto es que, cuidado, a ver, si tú tienes una muñeca pequeña o eres una chica y prefieres el modelo que es menos abultado, el modelo de 42 milímetros o de 43 milímetros en el caso del GT3 Pro, yo me decantaría más por el GT3 normal, más que nada porque la versión pequeña del GT3 Pro a mí me parece horrorosa, pero horrorosa. En cambio, el GT3 yo creo que es mucho más bonito, mucho más discreto, está en negro, no sé si está en más colores, pero creo que es mucho más llevable que el de cerámica, que no hay por dónde cogerlo. Pero vamos a suponer que tienes una muñeca lo suficientemente grande como para ponerte el de 46 milímetros. Vale, vamos a pasar al de 46 milímetros. Pues a ver, yo creo que teniendo en cuenta que tiene un sensor algo mejor de GPS, que tiene el electrocardiograma, que tiene la rigidez arterial, que tiene lo del buceo, que yo quizá no lo utilizaré nunca, pero bueno, si tú crees que practicas snorkel y que te gusta y que has hecho el bautizo de buceo y que te gusta hacerlo, pues oye, quizá es una mejor opción. Pero para la gente normal, la gente de la calle, para el proletariado que ni juega a golf, ni bucea, ni se puede permitir gastarse un precio tan elevado de prácticamente 500 euros, 400, 500 euros en un reloj, yo creo que la mejor opción es el GT3 normal. Te digo, ¿cuál me compraría yo? Con los ojos cerrados, el GT3 Pro de titanio. ¿Tenemos el dinero para comprarlo? ¿No lo tenemos? Pues entonces no hay lugar a dudas. El GT3 normal, cumple con el 90% de las funciones que hace y el otro 10% la mayoría no las vas a usar. Por lo tanto, siendo un poco racionales, a menos que a ti lo que te guste es tener un reloj elegante, o sea, a menos que para ti sea muy importante
el factor estético, porque en este el factor estético es alucinante lo guapo que es. Y te puedes gastar el dinero, cómprate el Pro, pero con los ojos cerrados. Este reloj es maravilloso. Lo que pasa es que este es maravillosito, también es bonito. Y por lo tanto, no te pienses que por el hecho de haberte comprado el GT3, si es que te compras el GT3, te quedará aquella espinita de, oh, es que he hecho en falta esto, he hecho en falta lo otro del GT3 Pro. No vas a echar nada de menos del GT3 Pro, pero nada. Por lo tanto, los dos son apuesta segura. Al ser los dos en igualdad de condiciones, si te lo puedes permitir, cómprate el Pro, que me tiene más contento. Y nada, espero haberte sacado de dudas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!